Hola a todos, en el día de hoy vamos a aprender acerca del círculo cromático. Primero que todo vamos a comenzar con nuestros colores primarios, que son el rojo, el amarillo y el azul. Colores secundarios. Cuando mezclamos el color azul con el color rojo obtenemos el color morado. Al mezclar el amarillo y el rojo obtenemos el color naranja. Este también es uno de los colores secundarios. Lo que vamos a hacer ahora es que al color morado que obtuvimos anteriormente le vamos a agregar más azul. Este color lo vamos a llamar azul morado porque va a quedar más de la gama del azul. Siempre que hagamos estas mezclas los colores van a cambiar un poco. Esto depende de cuánta cantidad de pintura echemos en cada mezcla. Cuando mezclamos el color naranja con el rojo nos da un color rojo naranja, más de la gama del rojo. Este color es un color terciario. Al color morado que teníamos le vamos a agregar un poco de rojo. Así obtendremos un color que llamaremos rojo morado. Este es un color terciario. Al mezclar el color azul con el color amarillo obtenemos el color verde. Este es un color secundario. Al color naranja que tenemos vamos a agregarle un poco de amarillo. Así obtendremos otro color terciario que llamaremos amarillo naranja. A la mezcla del color verde que tenía le voy a agregar un poco de color amarillo. Vamos a obtener una especie de amarillo limón que vamos a llamar amarillo verde y es un color terciario también. Ahora a nuestro color verde le vamos a agregar un poco de azul. Esto nos va a dar como resultado un color especie azul turquesa. Lo vamos a llamar azul verde y es un color terciario. Ahora que ya tengo los colores primarios, secundarios y terciarios, voy a enseñarles también cómo hacer el color café. Si yo tomo un poco del color morado y le agrego amarillo, voy a obtener el color café. Les recomiendo que siempre tengan un papel a la mano para que prueben los colores que están mezclando. Ideal que el papel que tengan a la mano también sea de calidad de acuarela para que obtengan el mismo resultado. Aquí le echo un poco más de amarillo, un poco más de morado y una vez que esté satisfecha con el color lo voy a aplicar en mi dibujo. También lo que voy a hacer es que voy a hacer una especie de rayas o flechas uniendo los dos colores con los que obtuve el color café, los cuales son el morado y el amarillo. Por último vamos a hacer el color gris. Este lo vamos a obtener de la mezcla del color naranja y el color azul. Desafortunadamente en el video no se alcanza a apreciar cuando los estoy mezclando. Lo que sí voy a hacer es un par de líneas para que quede señalado en el dibujo de dónde salió este color gris. Así pues,
pues damos por terminado el video del día de hoy. Espero que les haya servido para entender que con los 3 colores primarios podemos lograr toda una gama de colores. Si tienen algún comentario acerca de ese ejercicio, pueden escribirme. Espero verlos en una próxima oportunidad. Hasta pronto.